¿De verdad Occidente sabe en qué peligro se está metiendo? Estados Unidos acaba de anunciar que prepara un golpe de respuesta contra Rusia que podría sacudir los cimientos de la economía mundial. Trump amenaza con usar su arma principal: nuevos aranceles y sanciones secundarias no solo contra Rusia, sino también contra cualquier país que compre petróleo ruso. ¿El mensaje? Si China e India siguen comprando energía a Moscú, podrían enfrentarse a tarifas del 25 al 50% para sus productos en el mercado estadounidense. El mundo entero está en shock. Las negociaciones se han congelado, los gobiernos toman posiciones y la tensión se respira en el aire. Pero, ¿quién terminará pagando el precio más alto? Si subestimamos el alcance de estas medidas, podríamos perder no solo la estabilidad económica, sino el equilibrio político global. Y lo más alarmante, en el intento de debilitar a Rusia, Occidente podría estar cavando su propia tumba. Veamos en detalle cómo hemos llegado a este punto crítico. Las sanciones de Trump son más que palabras. Ahora todos escuchan. En las últimas semanas, el expresidente de Estados Unidos ha amenazado con imponer aranceles brutales, del 25% al 50%, a todos los países que importen petróleo ruso. Sí, has escuchado bien. El mensaje va directo a China e India, los dos mayores compradores de crudo ruso a nivel mundial. Si estas potencias ceden ante la presión de Washington por miedo a perder el acceso al mercado estadounidense, el impacto sería devastador para la economía global. No se trata solo de castigar a Rusia. Estaríamos hablando de un shock energético que sacudiría a cada productor y consumidor de petróleo en el planeta, desde Nueva Delhi hasta Nueva York. Trump ya aplicó antes sanciones similares, por ejemplo, contra quienes compraban petróleo venezolano. Pero esta vez, el alcance es mucho mayor. Solo entre China e India compran millones de barriles diarios. Si de repente dejan de hacerlo, desaparecerían del mercado entre 4 y 5 millones de barriles diarios, una cantidad imposible de reemplazar en el corto plazo. El precio del petróleo se dispararía. Algunos expertos estiman que podría llegar hasta los $350 por barril. Y en ese escenario, ni siquiera Estados Unidos saldría ileso. Los costos de la energía subirían en todo el mundo, poniendo en jaque economías enteras y los ingresos de millones de familias. Lo más alarmante es que la tensión no termina ahí. Mientras Washington lanza amenazas, China ya ha movido ficha. Su principal negociador viajó a Moscú para afianzar la cooperación energética con Rusia. Pekín parece decidido a demostrar que no se dejará intimidar y que está listo para aprovechar cualquier error de Estados Unidos. Pero la gran pregunta es, ¿qué harían realmente China e India ante tal presión? China no se amedrenta. Responde con firmeza y acción. Mientras Washington amenaza con sanciones y aranceles a quienes compren petróleo ruso, el gobierno chino no solo ignora la presión, sino que redobla su apuesta. En una movida que dejó claro su posicionamiento, la mano derecha de Xi Jinping viajó urgentemente a Moscú para reunirse con Putin y otros altos funcionarios rusos. ¿El mensaje? Las amenazas estadounidenses no van a frenar la cooperación entre Pekín y Moscú. De hecho, China ha dejado claro que la posible imposición de aranceles del 25% o incluso del 50% sobre el petróleo ruso no afectará la llegada de este recurso a su país. Para China, las decisiones sobre energía y comercio con Rusia están completamente fuera del alcance de la influencia de terceros. Pero eso no es todo. El comercio bilateral entre Rusia y China está batiendo récords históricos en 2024. Rusia ya es el principal proveedor de petróleo para China, y ambos países están más decididos que nunca a fortalecer esa relación. Frente a este escenario, incluso el Pentágono ha cambiado su enfoque. Según una filtración publicada por The Washington Post, Estados Unidos considera ahora a China, y no a Rusia, como su principal rival estratégico. Así, bajo presión, Moscú y Pekín han decidido profundizar su alianza. Ambos saben que una confrontación directa podría aislar a Estados Unidos, desencadenar una guerra comercial a gran escala y transformar para siempre el equilibrio de poder global. Pero,
¿Qué hay de Europa? ¿Cómo están reaccionando, especialmente quienes cortaron lazos con Rusia? Europa paga caro su independencia de Rusia. Tomemos el caso de Finlandia, que según los rankings es el país más feliz del mundo, pero en los últimos años ha tenido que pagar un precio altísimo por romper lazos con su gran vecino del este. Solo en turismo, el cierre de la frontera con Rusia le ha costado alrededor de 2.000 millones de euros cada año. Las exportaciones de empresas finlandesas cayeron en picada y los precios internos subieron un 16%. Industrias históricas, como la madera, han despedido miles de empleados o cerrado fábricas porque ya no pueden acceder a materias primas rusas. En 2024, cerca de 1.500 granjas familiares terminaron en bancarrota. Sin embargo, esto no ha frenado la retórica ni las acciones de sus líderes. El nuevo presidente de Finlandia parece seguir el ejemplo de Trump, tanto en el discurso duro como en sus gestos. Lo vimos incluso jugando golf con el expresidente estadounidense, buscando apoyo para endurecer aún más las sanciones contra Rusia. En un tono desafiante, insiste en que el único lenguaje que entiende Rusia es el de la fuerza, y pide a Europa que golpee la economía rusa con más sanciones. Pero la realidad golpea también en casa. La economía de Finlandia, y la de muchos países europeos, se resiente, pierden competitividad y crecen las dudas sobre si este sacrificio merece la pena. Incluso el propio presidente finlandés ahora reconoce que, tarde o temprano, Finlandia tendrá que restablecer relaciones con Rusia. Al final, no se puede cambiar la geografía. Rusia seguirá siendo su vecino. Así, Europa se arriesga a una recesión, al desgaste de su imagen y a un futuro político más incierto que nunca. Pero, ¿realmente estas posturas inflexibles benefician a Occidente? Cortar tu propia rama puede ser más peligroso que cualquier sanción. Y es que, en la prisa de gestionar hábilmente la política internacional, muchos líderes occidentales han caído en el juego del populismo y la reacción inmediata, tomando decisiones que, al final, dañan más a su propia economía que a la de su adversario. El exceso de celo a la hora de imponer sanciones y romper lazos estratégicos ha terminado por mostrar que la llamada fortaleza y presión de Occidente no es más que una vulnerabilidad disfrazada. Basta con un cambio brusco de contexto para que el castillo de naipes empiece a tambalearse. Mientras Europa y países como Finlandia cortaban relaciones históricas con Rusia, los daños colaterales no tardaron en aparecer. Alzas en los precios de la energía, industrias tambaleándose y una pérdida de competitividad sin precedentes. Incluso el propio presidente de Finlandia, después de reuniones tensas con líderes de Occidente y una dosis de realismo, admitió públicamente que el país debe prepararse moralmente para reabrir algún día los lazos con Moscú. Porque, guste o no, Rusia seguirá siendo su vecino. Por su parte, Rusia, a través de su portavoz y del propio Putin, ha reiterado que nunca fue quien inició el deterioro de las relaciones y que está dispuesto a normalizarlas con quienes realmente lo deseen. Aquí queda clara la mayor lección. En el ajedrez geopolítico, quienes saben adaptarse sin destruir sus intereses esenciales son los que terminan ganando. Ignorar esta realidad, aferrarse a sanciones o aislarse por orgullo solo conduce a la pérdida de influencia y prosperidad. Entonces, ¿qué puede aprender cada país de este conflicto de sanciones y alianzas? En la batalla de sanciones, el verdadero ganador es quien no se autodestruye. Y aquí es donde vale la pena detenernos a reflexionar. ¿Quién está realmente saliendo fortalecido de este juego? Porque, mientras Estados Unidos amenaza con nuevas sanciones y aranceles, y Europa corta lazos con Rusia a un costo económico brutal, la realidad es que los daños colaterales no solo afectan a los enemigos, sino que golpean directamente en casa. Tomemos el ejemplo de Finlandia y otros países europeos. Hace apenas unos años, no tenían ningún conflicto con Rusia. Pero ahora, por presión y promesas de seguridad, terminan abriendo sus puertas a infraestructuras militares extranjeras y, en el proceso, pagando un precio económico altísimo. Y lo más curioso,
Mientras los discursos oficiales van y vienen entre amenazas y repentinos llamados a la amistad inevitable, la reputación de los líderes y la credibilidad de sus países se desgastan ante la opinión pública y sus propios socios internacionales. Es un espectáculo digno de un circo. Un día se vende la confrontación como patriotismo y fortaleza, y al siguiente se intenta virar hacia la diplomacia pragmática, como quien cambia de máscara en pleno acto. Pero las consecuencias quedan. A medida que se multiplican las sanciones y las alianzas se reconfiguran, los mismos protagonistas siguen en el escenario, pero ahora con intereses aún más claros y reputaciones notablemente deterioradas. La gran lección aquí es que la flexibilidad política, cuando se usa solo para adaptarse al viento y no para defender intereses sólidos a largo plazo, puede volverse en contra. Los gobiernos que, por populismo o presión externa, terminan serruchando la rama en la que están sentados, arriesgan perder mucho más que influencia internacional. Ponen en peligro la estabilidad económica de millones de personas, la seguridad de sus ciudadanos y el futuro mismo de su país. Por eso, más allá de bandos y discursos, es urgente repensar las estrategias. ¿Tiene sentido insistir en políticas que han generado más daño propio que ventaja sobre los adversarios? La reputación, la estabilidad y el futuro de los países dependen hoy, más que nunca, de su capacidad para no perder de vista sus propios intereses a largo plazo y evitar el error de autodestruirse en nombre de una supuesta fortaleza. Porque en el ajedrez geopolítico, ganar no es solo mover fichas agresivamente, sino saber cuándo detenerse antes de caer en la trampa de uno mismo.